Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitaremos a visitarnos en República de Bolívar número 17 en la Colonia Centro. Y cualquier contacto puede ser a través de nuestra red de Facebook Museo de la Mujer, en nuestra página http museodelamujer.org.mx. Y sin mayor preámbulo, entramos a la actividad del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos la participación muy interesante con relación al tema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, a más de una década de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, implica un análisis jurídico, social, muy puntual, y también dar el avance que hemos tenido, los retrocesos que hemos tenido, una perspectiva crítica con relación a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Para este evento nos acompaña la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, y voy a hacer una breve lectura de su currículum y iniciamos. La doctora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. En 2009 cursó el programa de Igualdad y Género en el Poder Judicial en la Universidad de Fabra en Barcelona, España. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal. Su experiencia académica trabaja en temas de acceso a la justicia, poder judicial, derecho constitucional, derechos humanos y de las mujeres en igualdad de género. Ha publicado diversos artículos en estas materias. También es integrante en el comité directivo de la Federación Mexicana de Universitarias. También es profesora de la materia de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM y ponente en espacios como el Museo de la Mujer, Museo de Memoria y Tolerancia, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Ella forma parte del comité editorial de la colección Garantismo Judicial, publicado por la editorial Porrúa desde el año 2011. Es autora de diversos libros y como La suspensión de la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por tribunales de derecho interno. Desde 2013 imparte el taller mensual Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Doctora Idalia, bienvenida y muchas gracias a quienes nos acompañan en las redes y que nos apoyan en el sistema de redes. Gracias, y al Museo de la Mujer. Su micrófono, doctora, su micrófono. Gracias. No, al contrario, que muchas gracias, mi querida doctora Teresa Ambrosio, con todo mi cariño siempre que nos vemos, una amiga, eres para mí una gran amiga, y qué gusto que coincidamos hoy para hablar de un tema pues que nos interesa mucho y que bueno, pues estamos justo abordándolo el día de hoy, 1 de febrero de 2021, porque precisamente estamos, yo sí digo celebrando que hace 14 años se publicó esta ley en el año 2007, se publica, pero es una ley general. Es una ley general que ahorita vamos a ver por qué es la importancia de que sea una ley general. Y bueno, pues vamos a
primero que todo, es muy importante que conozcamos, recordemos un poco la historia, y quienes no la conozcan, pues retomemos un poco la historia de esta muy, muy importante ley. Antes de introducir ya el tema en concreto, me gustaría citar una frase, un pensamiento de Marcela B. Rodríguez, que tiene un artículo que yo se los recomiendo mucho, se llama Tomando los derechos de las mujeres en serio, y ella dice, en su muy buen artículo, dice que la neutralidad respecto al género es estándar masculino, ya que las distinciones corporales, psicológicas o de comportamiento son señaladas como las causas y no como los efectos, sin darse cuenta que el hecho de señalarlas en sí mismo es un efecto. Suena un poco filosófica la frase de filosofía del derecho, pero es muy importante porque partimos de que este ordenamiento, bueno, ahorita estamos ya en 2021, creo que ya muchos y muchas hemos visto esta pues ya incorporación afortunada de lo que es el tema de género en diferentes espacios, no solamente jurídicos, porque como hemos platicado, los temas de género son multidisciplinarios y son necesarios en todos los ámbitos. Pero cuando hablamos del marco jurídico, de marcos jurídicos, es sumamente complicado fue sumamente complicado, ha sido y seguirá siendo, yo creo, todo un buen rato de años, el justificar por qué tiene que haber una ley con estas características, por qué tiene que haber una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El propio título de esta ley, el propio nombre de esta ley es bastante importante, porque, bueno, tiene también que ver con esta cuestión de que deriva de un punto en donde se visibiliza la importancia de que no solamente, imagínense, estamos hablando de 2007, ni siquiera todavía entraban con más la reforma para empezar constitucional de 2011, que ya atiende más a tratados internacionales, como en este caso aplicaría mucho, vamos a ver que se sustenta mucho esta ley en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención para erradicar las violencias contra las mujeres del sistema interamericano. Pero lejos de eso, ubiquémonos un poco en 2007. A lo mejor muchas personas que nos están mirando en 2007, pues estaban tal vez en un periodo de proteger el interés superior del menor o del menor, pero bueno, pues ya en otros casos ya muchas activistas feministas principalmente ya exigían que hubiese un ordenamiento nacional que visibilizara todo lo que se estaba viviendo, principalmente enfocado a temas de violencias de familias, violencias de feminicidio, precisamente el tema de Ciudad Juárez, principalmente en ese tiempo, también era muy visibilizado, desgraciadamente, con la exigencia de que este problema iba a continuar presentándose en varios estados de la República y, por supuesto, que tenía que ser de atención federal, de atención nacional, por la trascendencia que tenía este fenómeno y que tiene. Y bueno, en efecto, ninguna de las mujeres que trabajaron estos temas de buscar una norma que por lo menos reconociera que existen muchos tipos de violencia que se concretan precisamente en las mujeres, las niñas, las adolescentes, como bien dice mi muy querida doctora Tere Ambrosio, pues sí, era algo indispensable, pero esto lo podemos decir en la teoría, lo pueden decir las académicas principalmente, pero ¿cómo le podíamos hacer para que esta problemática realmente fuera atendida por un Congreso General, por un Congreso de la Unión, y le tomara la seriedad que merece para lograr que fuera publicada un 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación como una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Esto parece que es muy sencillo, pero créanme que costó muchísimo trabajo, digamos, mucho compromiso de compañeras que lograron en ese tiempo formar parte de la Asamblea Legislativa
y que al tratar de tener esta defensa, este compromiso con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, bueno, pues trabajan muy duro para que esta ley pueda lograr ser visibilizada, logre salir, logre conformarse, logre tener palabras legislativas, palabras que tienen un contexto jurídico. Y esto, créanme, que es muy difícil de lograr, como les he comentado, ¿no? O sea, aquí vemos que, bueno, sí falta mucho que hacer, pero lo cierto es que esta ley permite en mucho darle estructura a la problemática, ver también tanto el reglamento, bueno, el reglamento pues precisamente pretende al menos organizar cómo se van a distribuir las funciones, con las facultades concurrentes del Estado, de quienes ejercen las autoridades del Estado, para coordinarse en verdaderamente lograr cumplir este título, al menos que se cumpla, ¿no? Que realmente las mujeres, niñas y adolescentes tengamos plenamente este derecho a una vida libre de violencias. Y bueno, en este caso tenemos que hacer un reconocimiento, por supuesto, fueron también otras mujeres y hombres, por supuesto, que votaron la ley en su momento, pero alguien que tuvo una gestión fundamental al respecto es la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, quien ella en ese momento era diputada, y ella trabajó de manera muy, muy relevante el poder promover, gestionar con sus colegas, en ese tiempo congresistas, poder gestionar todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre hay que tener este reconocimiento particular a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que pues logra hacer un trabajo junto con sus compañeras, colegas, hombres, mujeres, vaya, pero ella tiene un papel fundamental en que este muy importante ordenamiento logre ser visible y sea una realidad el día de hoy, ¿no? Entonces, ella en un artículo que tiene, donde ella expone este punto, pues en principio, bueno, surge frente al gravísimo problema de violencias contra las mujeres. Dichas violencias se presentan de manera generalizada, en modalidades diferentes. En la vida de las mujeres afecta sus vidas y desarrollo. Es un problema vital para ellas, es un problema social para el país, es un grave impedimento para el desarrollo y la convivencia con el sentido social y por ende para la democracia. Esta cita me parece súper puntual porque desgraciadamente sigue siendo vigente, ¿no? La violencia, incluso después, posteriormente, lo reconoce la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, donde dice que la violencia absolutamente en México es generalizada, yo diría naturalizada. Entonces, también este tipo de violencia, particularmente en contra de las mujeres. No quiere decir que las diversas violencias que existen dentro de nuestro marco social no sean importantes, todas son absolutamente importantes. Sin embargo, aquí la intención era visibilizar particularmente estas violencias y también en parte de la justificación que nos dice la doctora Marcela Lagarde es que brota el reconocimiento de las insuficiencias institucionales, que no hay un compromiso más en esos tiempos, un compromiso serio de erradicar las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, esta ley también tiene como un objetivo de dónde brota, vamos, por qué surge, cuál es su exposición de motivos, por qué tiene un sustento absolutamente jurídico y totalmente válido, legitimado. Es porque pues también esta parte me parece bien interesante. La ley tutela el derecho de las mujeres concebidas como sujeto jurídico, porque se requiere la potenciación jurídica de ellas frente a la minimización institucional y social de la violencia en contra o a su subsumpción, en la violencia generalizada en la que vivimos todos y todas. Ante la negación de dichos derechos, incluso por quienes son afines a la filosofía, se planteó que sin estos no hay derechos humanos. Y esto me parece fundamental también en esta ley, porque precisamente es darle a las mujeres, a quienes nos asumimos mujeres desde una identidad de género, podemos identificarlo así, porque ya más adelante veremos cómo ahora, pues por supuesto que hay que
hay que abrir el margen a muchos otros temas que afortunadamente están siendo el tema de la inclusión, no necesariamente el cuerpo biológico con femenino, llamémosle así, necesariamente va a querer ser mujer. Entonces, bueno, pero aquí precisamente me gustaría hacer la distinción que esta ley particularmente se refiere a mujeres, a personas, digamos, a personas que asumen una identidad de género de mujer, ¿no? Personas que asumimos ser mujeres. Esto me parece bien importante y lo vamos a ir viendo por qué hago esta precisión. Y bueno, como les comento, esta ley general se ciñe fundamentalmente en Belén do Pará y en la CEDAW, que son los tratados internacionales más importantes ratificados por el Estado mexicano, que tienen que ver con este tema de la protección, la prevención, la investigación, la sanción, la reparación en contra por temas de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, también es una ley que responde a más de 40 intervenciones de organismos en Naciones Unidas, del Comité CEDAW, de la Organización de Estados Americanos, de la Corte Interamericana, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, el Consejo de Europa, congresos de varios países que han recomendado al gobierno mexicano enfrentar con eficacia esta violencia contra las niñas y las mujeres. Es decir, el problema en México que tiene que ver con violencias en contra de mujeres, niñas y adolescentes es un problema, como hemos dicho, en muchas partes, y siempre se reitera, es un tema de emergencia nacional, es un tema que verdaderamente duele. Acabamos de ver un caso muy reciente que se hizo público, pero eso también no quiere decir que no existan muchos otros casos con estas características que desgraciadamente no logran ser visibles, ¿no? Entonces, vamos, que está esta ley, que ahorita vamos a ver un poquito más sobre su contenido, pero me interesa mucho el que identifiquemos cómo pues estamos ya ante un problema que tenemos ya que tomarlo con la debida seriedad. Digamos que muchas activistas lo han hecho, muchas mujeres han dedicado su vida incluso a atender estos temas, pero la realidad es que seguimos teniendo casos como el de Mariana Sánchez, estudiante de medicina, ¿no? Que es verdaderamente terrible, ¿no? Es absolutamente reciente. Entonces a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué está pasando en realidad? Este aumento de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes a partir del COVID, como en una cuestión de estadística, pues se vuelve a mostrar que las mujeres, niñas y adolescentes somos quienes estamos más expuestas a las violencias en proporción por temas y cuestiones que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Ahora, yo aquí quise poner un mapita, ¿por qué? Porque, bueno, también algo que es importante, y digo, no tenemos que ser abogados, abogadas, ¿no? Es que entendamos por qué se trata de una ley general. Una ley general quiere decir que va a involucrar a la federación, entidades federativas, municipios, a los diferentes órganos de gobierno que tienen que ver con nuestro país, que aquí vemos con lo que es México. Pensemos en cada una de las entidades federativas y cómo estas entidades federativas, al estar en este pacto federal, tienen que atender aquellas normas que se llamen leyes generales. Es decir, una ley general es particularmente interesante porque lo que hace es imponer deberes a cada uno de los diferentes estratos que integran lo que le podemos también llamar el orden jurídico mexicano. Un municipio en el estado de Chihuahua está igualmente obligado que el gobierno federal, con sus secretarías de Estado involucradas con estos temas. Pensemos así, un ejemplo muy claro, análogo es, por ejemplo, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, evidentemente, involucra a el Pacto Federal, que es muy distinto a las normas que son federales, que, por ejemplo, pensemos, solo tienen un impacto en lo que tiene que ver el orden federal. No, las leyes generales tienen la particularidad muy importante de que tienen que
ser atendidas por los diferentes estratos que tienen que ver con el gobierno mexicano como país en general, ¿no? Entonces, en sus transitorios fija esta ley, cuando se publica, que las entidades federativas tendrán que comprometerse con su cumplimiento acorde a sus competencias, ¿no? Esta ley también, también se vincula, se sintoniza especialmente con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y con la Ley para prevenir y erradicar la discriminación. Ahora, aquí también por eso me interesa mucho el punto, porque estamos hablando de que recientemente las reformas que se están presentando pues tienen que ver con identificar y ser incluyentes y así reconocer que hay personas que no se asumen en una identidad de género como mujeres, pero sí quieren ser reconocidas, llamémosle así, como tal vez sujetos menstruantes, personas gestantes, por el hecho de tener órganos reproductores femeninos o un cuerpo femenino, en el sentido biológico me refiero. Pero entonces por eso aquí es importante distinguir cómo esta ley particularmente sí se refiere a quienes, reitero, tenemos una identidad elegida como mujeres en este contexto. Entonces de ahí que sea muy interesante ver el punto y por qué surge y por qué es importante mantener esta ley en el sentido que está, mejorarla absolutamente, como cualquier proyecto de esta dimensión son mejorables, pero no podría modificarse. Es, por supuesto, mi opinión, y ya cuando los escuchemos a ustedes, pues será muy interesante saber su propia opinión, porque de esto se tratan estos espacios, ¿no? De que interactuemos, de que yo doy mi opinión personal, que es absolutamente propia, pero pues todos podemos tener otra aportación al respecto. Entonces vemos, de hecho, hubo una reforma importante el 11 de enero de 2021 en esta ley, precisamente para otorgar mayores elementos para esta que les llamo esta coordinación entre federación, estados y municipios, y bueno, todo lo que tiene que ver con las autoridades que rigen en el Estado mexicano. Y bueno, se hace esta reforma que no tiene... o sea, es una reforma importante, pero sí no es que tenga un impacto sustancial en el contenido de la ley. A eso voy, ¿no? O sea, la ley sigue teniendo la misma esencia, la misma forma que tenía antes, pero se trató de hacer como unos puntos, trabajar algunos puntos para facilitar estas coordinaciones. Entonces, el primer artículo, como pues, bueno, regularmente, quienes no son abogados, abogadas, los artículos al principio enuncian el objetivo que tiene ese ordenamiento, y en este caso, bueno, dice que es precisamente, tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Garantizar la democracia, desarrollo integral, sustentable, que fortalezca la soberanía y régimen democrático en México, ¿no? Entonces, también se habla que estas disposiciones serán consideradas de orden público e interés social, ¿no? Y de observancia general. Aquí me detengo un poco porque es muy interesante algo aquí, ¿no? Que el artículo primero alude a que esta ley es de orden público e interés social. Y aquí me gustaría que esto lo tuviéramos claro. ¿Por qué? Porque precisamente es un ordenamiento de tanta importancia que digamos que alguien puede presentar, y vamos a ver un caso interesante en cuanto a que con las medidas de restricción que también prevé la ley, solicitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación solicitando la suspensión del acto reclamado, que era precisamente unas órdenes de medidas de construcción, de cuidado, vaya, pero pues se le tiene que negar la suspensión, es una opinión también, porque precisamente el propio ordenamiento, todo su contenido prevé ser un punto de orden público e interés social. Entonces, parte de lo que rige la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es precisamente que no altere el orden público e interés social. Entonces, esto yo se los pongo como un punto que no perdamos de vista, porque cualquier ejecución de esta ley o cualquier parte de esta ley, aún se pidiera en un amparo o en una controversia constitucional, pensemos en un estado, en un municipio o en un
una autoridad obligada a cumplirla, pues no podría ser suspendida porque precisamente el objetivo tiene un fin de orden público e interés social. Igual, les digo, mi intención es venirles aquí a leer la ley, porque pues eso, para eso ustedes están también muy ocupadas, como para venir aquí a leer una ley, ¿verdad? Pues yo creo que eso no sirve de mucho, pero solo quiero mostrarles de manera muy general cuál es la estructura básica de la ley, para que quienes no la conocen la identifiquen, y quienes ya la conocen, bueno, tengamos en cuenta cuáles pueden ser los puntos que pueden ser mejorables. Y bueno, pues la federación, las entidades, la Ciudad de México y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, bueno, van a expedir normas legales. Ojo aquí, por favor, tomarán las medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces aquí y bueno, de conformidad también con los tratados, ¿no?, internacionales. O sea, aquí no queremos que queden en una, siempre que sobre todo quienes nos interesan estos temas, decimos que no creemos en el amor romántico, ¿verdad? Es una frase, pues tampoco queremos creer en esta cuestión como una frase, pues de cierto romanticismo, donde digan que tienen la obligación de garantizarnos nuestra vida, una vida libre de violencia a las mujeres. La realidad aquí es que es muy claro el artículo 2 cuando dice, ojo, municipios, entidades federativas, federación, tienen obligación de tener un presupuesto, es decir, dinero para que, pues sí, contribuyan de manera seria y de manera efectiva a mostrarnos cómo están cumpliendo esta ley y cómo, si tienen un presupuesto anual de sus respectivas partidas, estas partidas tendrán que tener un punto en el cual destinen recursos a programas que sean verdaderamente eficaces para este tipo de trabajo, que es sumamente complejo, que es sumamente importante, pero que requiere, por supuesto, de este compromiso que tienen, y de esta, no solo compromiso, ojo aquí, obligación que tienen la federación, las entidades federativas, Ciudad de México y municipios, a dar cumplimiento a esta ley, lo cual también tiene que ver, por supuesto, con distribuir presupuesto y organizar a su aparato administrativo para que tenga también áreas destinadas al cumplimiento de esta ley. Sus principios rectores aquí, y aquí es donde también posiblemente vaya a haber un punto en el cual paulatinamente se seguirá siendo más incluyente absolutamente. Esa parte para mí es importante, pero bueno, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, bueno, pensemos la igualdad jurídica entre las personas, me gustaría a mí decirlo así, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, la libertad de las mujeres, y bueno, también nos proporciona una definición jurídica. Y esto, fíjense que es bien importante, porque yo les sugiero que cuando queramos dar un argumento jurídico, no antropológico, no sociológico o literario, vamos, que son sumamente, todo nutre, créanme que en estos temas la cuestión siempre es multidisciplinaria y siempre lo comento, pero que un ordenamiento nos arroje un concepto en la ley jurídico avalado ya por la norma es sumamente importante. Entonces, de ahí que cuando, digamos, si son ustedes postulantes, abogados, abogadas, o si ustedes quieren sustentar un argumento en este ámbito jurídico, este es uno de los conceptos apropiados porque es justamente el que se encuentra en una norma general y tiene mucha seriedad y tiene una obligación de cumplimiento para quienes estuvieran involucrados en el tema. Entonces nos da también una definición jurídica de perspectiva de género en la ley. Entonces, digamos que podríamos tener muchas definiciones de lo que es perspectiva de género, pero esta que está plasmada en la norma, sin duda es sumamente útil, sumamente importante, y entonces de ahí que pues la tomemos muy en cuenta cuando queramos citar o exigir un cumplimiento por alguna violación a un derecho y queramos exponer a qué nos estamos refiriendo con el tema de la perspectiva de género en la ley. Y bueno, aquí nos da una definición que les digo, no tiene caso ahorita
estar leyendo como así, repitiendo, no tiene caso, pero aquí mi punto era ese, ¿no? Que ustedes tengan claro que esta ley también concentra un concepto de perspectiva de género en este ámbito jurídico que es sumamente importante que esté identificado. En términos muy generales, lo que se reitera en este concepto de género, de perspectiva de género, da otros conceptos que también son sumamente importantes, conceptos de igualdad, concepto de varios aspectos que van a servir mucho para entender la ley, pero aquí lo relevante es que esos conceptos ya están avalados en un criterio, un aspecto jurídico, un lenguaje jurídico incorporado en una norma que es obligatoria. Entonces esto ya le da una sustancia completamente distinta a otros conceptos que pudieran darse al respecto. Entonces, en términos generales, bueno, pues se refiere al promover la igualdad entre los géneros, ¿no? Entonces esto es lo importante, ¿no? Otro de los aspectos muy positivos de esta ley es que por primera vez en un ordenamiento general mexicano, nacional, identifica los diferentes tipos de violencia. ¿Y por qué creen que esto es importante? Bueno, pues porque regularmente, incluso todavía sucede, que si una mujer va a denunciar hasta la fecha, si denuncia violencias, incluso en tiempos del COVID, si una mujer denuncia violencias, pues sin duda van a querer que ella llegue con prácticamente a punto de morir a golpes, por la cuestión de que todas las violencias contra las mujeres tradicionalmente se vinculan con el aspecto físico, es decir, que esperan que una mujer, una niña, un adolescente llegue con aspectos que en su cuerpo reflejen que en efecto vivió algún tipo de violencia. Sin embargo, lo relevante también de esta ley, que se sustenta mucho en la CEDAW, que también la CEDAW es el gran ordenamiento internacional donde por primera vez se reconoce que la violencia no solo es física, sino también es psicológica, y hay muchos tipos de violencias. Y bueno, esta ley hace mucho más amplio el punto. Ahorita vamos a ver cuáles. Aquí yo se pone una base de diferentes tipos de violencias, y vamos a ver ahorita cuáles son las que reconoce la ley expresamente, ¿no? La ley reconoce expresamente a la violencia psicológica, ¿no? Y esto es muy importante que lo identifiquemos porque, como les comento, no tanto para autoridades del Estado mexicano como para las personas en general, tenemos que tener identificado que sí existe una ley que reconozca estos tipos de violencias. La violencia psicológica, como les comento, que incluso tiene que ver con negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción, en fin. O sea, aquí hay una serie de aspectos que cada persona va a considerar si es que trasciende a este punto de violencia psicológica, y por supuesto se tendrá el derecho de que las partes tengan siempre un debido proceso, eso es muy importante, pero al menos sí nos da un elemento para identificar este tipo de lo que podemos considerar por parte de esta ley, que es violencia psicológica. Se refiere también a la física, ¿no? Bueno, que también determina que las lesiones pueden ser externas, pero también internas, ¿no? Porque también recordemos que hay violencia física que puede ser, que no se ve en el cuerpo físico en forma exterior, pero ya lleva dentro del propio organismo pues ya algún tipo de problema. También se ve la violencia patrimonial, que es sumamente importante, ¿no? Que se refiere pues a algo que afecte a la supervivencia de la víctima, ¿no? Que incluso puede ser hasta sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer necesidades, y que pueda abarcar daños a bienes comunes o propios de la víctima. Y esto, aquí hay un tema que se ha dado mucho, desgraciadamente, como el tema de la pandemia, que es que a las mujeres, muchas mujeres se les está restringiendo incluso hasta el uso de su teléfono celular, el tema de que se les restringe hasta hubo un caso muy fuerte también, bueno, uno de tantos que se conocen, eso voy, donde el agresor, bueno, pues restringe absolutamente
todos los bienes de la víctima y él le va proporcionando los bienes que él considera que ella merece y necesita, ¿no? Entonces, estos temas pues, son súper importantes de identificar que en efecto son violencias y se llama en este caso violencia patrimonial. Está la violencia económica, que es muy distinta, que es un acto u omisión de los agresores que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como de la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. También puede darse esta violencia económica y esto me parece bien interesante porque precisamente también puede darse que la violencia económica no solamente se da en un espacio de familia, sino que también la violencia económica puede darse en un espacio institucional, en un espacio empresarial, en un espacio donde a una persona que hace el mismo trabajo se le está pagando menos que a los demás que hacen el mismo trabajo. Entonces, esto también podríamos identificarlo como una violencia económica. La violencia sexual, bueno, pues que también, bueno, que daña al cuerpo y a la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía, en este caso masculina, sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Y bueno, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entonces, aquí este también es un paso muy importante de la ley porque precisamente nos expone que hay diferentes tipos de violencias y bueno, también podemos incorporar en la fracción sexta el acoso callejero, por ejemplo, ¿no? La violencia institucional que también se menciona y bueno, vamos viendo cómo también estos son los tipos de violencias, pero también la misma ley nos da cómo estas violencias tienen modalidades, es decir, en qué espacios se pueden dar. Tenemos las bases de que estas son violencias, pero una violencia psicológica se puede dar en el trabajo, una violencia física se puede dar en el entorno de la violencia política, por ejemplo, que es un ejemplo muy interesante en cuanto a que la violencia política, hemos visto casos desde acosos que reciben mujeres que ya sea que se quieran presentar primero a un cargo de político público, o que incluso ya tienen el cargo y son amenazadas, e incluso ha habido desgraciadamente temas de feminicidios al respecto en cuanto a derivados de la violencia política. Y bueno, como vemos que se da en muchas modalidades, desgraciadamente, y bueno, el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, que aquí en la comunidad es donde les digo que podría entrar el tema de el acoso en la calle, y violencia institucional, que es de las más comunes que trabajamos, al menos en algunos espacios que se mencionan mucho en este museo, porque la violencia institucional deriva incluso de un servidor público o un operador de justicia, operadora de justicia, que no hace bien su trabajo y entonces deriva precisamente en un tema de violencia institucional, porque precisamente a partir de que tiene un determinado cargo es que puede incurrir en esta situación por decidir temas que van a afectar la vida y dignidad de mujeres, niñas o adolescentes a partir del propio ejercicio del cargo público que tiene. Y esto también se refleja en una violencia institucional. También la ley prevé los modelos de atención, prevención que establezca la federación, es decir, aquí empezamos a ver ya todo lo que tiene que ver con el tema de la ley. Y los modelos de atención que brinda, en principio, es proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, brindar servicios educativos integrales, evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. Es decir, aquí da algunos puntos para que estas cuestiones de la forma en la cual se va a empezar a materializar el cumplimiento de esta ley, bueno, también siga ciertos estándares para evitar que sea algo que no tenga un orden y no cumpla precisamente el objetivo, y lejos de no cumplirlo, al contrario, nos pueda desvirtuar el propio objetivo de la ley, porque si esta ley, pensemos, está sin estos tipos de lineamientos muy básicos, pues podemos correr riesgo de que la persona que está siendo
protegida por este ordenamiento, pues lejos de ser protegida, sea nuevamente revictimizada, y aquí es donde entramos con las violencias institucionales si no se llevan a cabo bien estos aspectos. Ahora, antes de que comience el tema de órdenes de protección, me parece interesante saber si alguien ahorita en el Zoom tiene algún comentario hasta este momento que nos pudiera aportar. Ay, Dios. Es que tengo aquí en el chat. Ah, ok. Voy a leer brevemente lo que tenemos aquí en el chat. Saludos de Oaxaca, muchos saludos también. No me deja... dice licenciada Eva Gloria, sé que la violencia hacia los niños se atiende a través de la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero ¿por qué no se les incluye en la Ley de una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas? Bueno, esta ley nos llama concretamente así. ¿Por qué dejar a los niños de lado, aunque sea de género masculino? Las niñas, niños son iguales. Ok, es muy interesante tu comentario, porque precisamente pues lo que estábamos diciendo es que esta ley tiene propósito de identificar las violencias que son relacionadas directamente con las mujeres, lo cual no excluye en lo absoluto el tema de niños y niñas, pero sí nos deja como en un punto de que requiere especial visibilización la problemática que tienen las mujeres. Por ello, hay una ley que se refiere directamente a niños, niñas y adolescentes, que también les protege. ¿Para qué? Para identificar la problemática que cada una de estas personas, todas importantes, no quiere decir que no sea una más importante que la otra, pero sí, todas son importantes. Entonces, particularmente lo que se pretende es que miremos las complejidades que tiene cada una de estas vidas, de estas identidades dentro de la sociedad, y por ese motivo es que no quiere decir que no es importante lo masculino, los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, esta ley particularmente se refiere a las mujeres. De ahí que, por ejemplo, ponerte un ejemplo más o menos similar, es la Convención de los Derechos del Niño, hasta la fecha se llama así, ¿verdad? Pero bueno, pensemos de la niña y adolescentes. También esta convención, bueno, se refiere exclusivamente a una problemática de seres humanos, de personas que tienen determinado rango de edad. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de este rango de edad que tienen, es que van a tener una problemática muy particular que no se va a dar, por ejemplo, en personas que ya tengan otra edad en el futuro, ¿no? Y entonces por eso es que es necesario a veces visibilizar de manera muy específica la problemática que tiene cada persona o conjunto de personas en este caso. Aquí, bueno, estamos hablando del 50% de la población, 51% de la población. Entonces creo que el que todavía tengamos que estar hablando de que tenemos derecho a la no discriminación y no violencias, pues es bastante claro en mostrar que, por supuesto, que no podemos tener una democracia si estos puntos no logran satisfacerse, ¿no? Pero vaya, que es importante tu comentario, pero sí es interesante cómo tenemos que aprender a abordarlo, ¿no? También tengo, a ver, entonces, bueno, estamos viendo esta cuestión de los mecanismos. Estamos en las órdenes de protección que consagra la presente ley. Bueno, son personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia, preventivas, de naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. No sé, aquí tú, mi querida Tere, Ambrosio, ¿qué opinas de esta clasificación respecto a las órdenes de protección que sean de 72 horas? Cuando tengas oportunidad, me das por favor tu importante opinión, mi querida doctora Tere. Muchas gracias, doctora Idalia. Aquí, en parte de los comentarios que haces con relación a la ley, pues tomar en cuenta que de 60 artículos que integran esta ley con sus 8 transitorios, sus 13 reformas
que desde que se publicó de 2007 a la fecha se han estado trabajando. Bueno, pues no se está viendo la presentación, doctora. No. No, si no las puedes volver a compartir, Claro. te lo agradeceríamos mucho. Sí, en cuanto a las órdenes de protección, recordemos que esta parte, como lo expresas, como ley general, como ley marco, administrativamente hablando, si lo vemos desde esta teoría administrativa, como esta gran ley marco que va a establecer lo que los gobiernos deben de hacer en diferentes ámbitos para brindar estos derechos de protección a las mujeres, pues hay toda una armonización que se tiene que dar en diferentes normatividades. En este caso, la penal, la civil, también en el orden familiar. Entonces, en algún momento, pues todo esto se suma y lo tenemos que considerar, que tenemos que hacerlo de manera integral y que a través de procesos también muy, muy puntuales de seguimiento en las diferentes formas que se dan estas protecciones a las mujeres en los diferentes ámbitos. Aquí tomo muy en cuenta que dependemos de la información y como lo establece esta armonía de la ley, pues mucho tiene que ver con el seguimiento que hagamos y en específico pienso en que tenemos por ahí una base muy importante que es el BANABIM, el Banco Nacional de Datos, que tiene que ver con toda la información de violencia contra las mujeres y que en la medida en que las autoridades tomen con empatía y sensibilidad el tema, comenzaremos también a tener este cambio cultural, educativo y sobre todo en algún momento lo que dijiste al principio, poder ver el riesgo en el que se puede encontrar una mujer en algún momento de acuerdo a su situación específica. Y esto va a ser muy importante para la aplicación de las medidas. Claro. Y esto está, lo que tú dices, en la ley, y en algún momento esta valoración de riesgos, bueno, hay muchísimas situaciones para valorar, pero la realidad no la está dando exactamente las cifras que comentas, doctora. En algún momento somos más de la mitad de la población en el último censo que se hizo en 2020, somos más de la mitad de la población de mujeres y o femenina, y en algún momento sí se tiene que tomar en un sentido como lo dice la ley y lo expresa democráticamente en esta parte de inclusión, también lo mencionan aquí en el chat y en el Facebook, con presupuestos, porque claro, lo contrario es que está pasando es cerrar programas, disminuir o quitar presupuestos. Entonces, creo que no es la medida adecuada, porque lo que tenemos en la ley y no lo acompañamos de una política pública que tenga presupuesto para hacer estos seguimientos. Hay refugios, hay diferentes medidas que incluso son parte de las reformas de 2021, de enero de 2021, que van a requerir presupuesto, porque la violencia aumenta, se multiplica y diversifica. Entonces, estas medidas de protección, yo creo que sí es importante establecer la base de riesgo en algún momento, porque las cifras, sobre todo en violencia y en feminicidios, están dándonos también elementos para evaluar en este sentido. Claro, claro, así es, querida doctora, sí. El tema aquí es cómo esto realmente va a ser eficaz. Por eso decía que no se trata solamente de venir a leer la ley y decirles de qué trata, sino también el que pues veamos qué falta, pero qué falta no de, o sea, no, a veces no es tanto de añadir más artículos, quitar unos, ¿no? Sino que qué es lo que realmente falta para que este ordenamiento sea verdaderamente eficaz, sea verdaderamente fuerte, tenga una cuestión imperativa, se cumpla eficazmente. Es todo un tema. Entonces,
empezando por la cuestión presupuestaria, es sumamente fundamental. Y más en estos momentos del COVID, hemos visto un resultado en 2020 verdaderamente alarmante, donde ha aumentado la violencia, sobre todo, pues bueno, por el confinamiento, pero no solo en el confinamiento, sino también en el ámbito laboral. Se ha todavía recrudecido más la división sexual del trabajo, se ha mostrado cómo todavía en aspectos laborales, en aspectos de violencias feminicidas, también en la calle, trata de personas, muchas mujeres desaparecidas también, niñas, adolescentes, en fin, o sea, estamos viendo que aparentemente vino lo del COVID, pero eso no suspendió ni paró este tipo de violencias, por el contrario, las hizo más graves. Y esto va a ser un costo, esto ya es un costo en este momento, un costo social, un costo importante en la vida de cada una de estas mujeres, niñas y adolescentes, ya es relevante por ser una sola persona, pero imaginemos qué pasa si esta ley se deja como si no existiera, o lo que sucede mucho, que es que desgraciadamente México tiene mucho esta lamentable costumbre de la simulación, ¿no? De simular que cumplo, pero cumplo lo que medio cumplo y lo que puedo para rendir un informe donde digo que cumplo, pero de fondo no se está haciendo nada importante. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, ojalá que realmente este 2021 se tome en serio, dijera Marcela B. Rodríguez, se tomen los derechos de las mujeres en serio, ¿no? Y bueno, esta ley también, aquí hay un tema que sí es muy importante, platicaba al principio, que bueno, lo que tiene al ser una ley general, bueno, es que en su propio contenido va a tener, va a exigir facultades concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal está involucrado con los estados y con los municipios, que los municipios están involucrados con su propio estado, a la entidad federativa a la que pertenecen. Esta entidad federativa está vinculada con la federación, en fin, hay unos temas ahí que hacen que se dé esta importante concurrencia en donde pues es relevante ver cómo cada entidad federativa está obligada, y un municipio podría incluso exigirle a su propia entidad federativa que le apoya a cumplir con la ley general, es decir, porque todos tienen en sus respectivas competencias, tienen la obligación de hacer algo. Pensemos todo lo que abarca estados como Oaxaca, como Chihuahua, por supuesto, con Ciudad Juárez, ¿no? Estados fronterizos, tanto del sur, pensemos en Chiapas, pensemos en todo esta gran importante integración que es el Estado mexicano, el Estado federal mexicano, donde todas las entidades federativas tienen su propia problemática, sus particularidades. El Estado de México, por ejemplo, la gravedad que tenemos en el Estado de México, donde pues sin duda la cantidad de problemas que tienen que ver con estos temas pues son exageradamente elevados. ¿Cómo esto tiene que cumplirse en realidad en cuanto a esta facultad concurrente? Es decir, que la federación puede exigirle al Estado de México, por citar un ejemplo, que cumpla con la ley, y los municipios pueden exigir a su vez a sus propias autoridades de las entidades federativas que le apoyen a cumplir con la ley, y esto mostrarlo a la federación, y así en cuanto a la importancia que tiene que ver con estas facultades concurrentes. Entonces, yo sí creo que el que hoy estemos charlando del tema no es solamente para, como les comento, que sepan que tiene el artículo 2, y a ver, léame usted por favor el artículo 5 de la ley, y ya con eso aprendimos que esta ley existe, pues eso realmente no nos va a servir de nada. Lo importante es analizar con mayor profundidad por qué es importante esta ley y por qué es una herramienta para las personas en general, para identificar a qué tenemos derecho, al menos en el aspecto de exigir este tipo de políticas públicas, ¿no? Que están ahí obligadas en la ley. Y bueno, en estos puntos se prevé un sistema nacional para atender, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres. También se prevé un programa integral para prevenir, atender, sancionar y violencia contra las mujeres, ¿no? En un programa integral, es decir, en un sistema nacional. Ahora, si estuviéramos haciendo revisando cada uno de estos puntos, pues nos daríamos cuenta que no nos es tan claro cómo se está haciendo. Es decir, que quisiéramos un registro serio para saber en este sistema nacional
cómo y de qué manera se está cumpliendo con la ley en las entidades federativas, en los municipios. Nos pueden decir, bueno, aquí está el estado de Durango, Durango tiene tantas, está haciéndolo así, los resultados han sido tantos, pero no tenemos tampoco una claridad muy definida sobre qué está pasando con el cumplimiento de esta muy, muy importante ley. Entonces, también yo creo que sería un tema a considerar. La distribución de competencias en materia de prevención, atención y sanción y erradicación, ¿no? Cómo se están distribuyendo las autoridades administrativas en cada uno de los espacios para dar cumplimiento, ¿no? Como en cada entidad federativa que tal vez tengan alguna autoridad administrativa que se encargue de ordenar todo esto y cómo está dando cuentas en cuanto a que se está cumpliendo esta ley, cuánto presupuesto se está destinando para cumplir esta ley. Eso será también un tema muy interesante que nos pudieran proporcionar las entidades federativas y la federación, pues, para tener una idea de cómo va cada estado de la República, qué resultados ha habido. Ahora con el COVID yo también me pregunto qué políticas públicas han implementado para que las mujeres no estén siendo violentadas en sus casas y en otros espacios, por supuesto, pero cuántas niñas, adolescentes, a partir de ya el problema estaba desde antes, incluso fue reconocido por la propia a nivel interamericano en cuanto a organismo de la OEA que reconoció que México es de los países que tiene mayores índices de embarazo de niñas y adolescentes, y hablando de niñas me refiero de niñas menores de 12 años, ¿no? Lo cual ya implícitamente lleva un abuso sexual, lleva un tema de violación. Entonces, todas estas cuestiones, o sea, es lo que queremos ver reflejado en esta ley y en este sistema concurrente, de facultades concurrentes, para poder realmente verificar quién está cumpliendo y quién no con esta ley, ¿sí? Son muchos los temas, desgraciadamente, que aquejan en nuestro país a las mujeres, niñas y adolescentes, que nos aquejan, pero si está el ordenamiento, ahí está la ley, ¿sí? Entonces, si está la ley, ¿qué sigue? O sea, pareciera que solamente está publicada y hoy podemos reunirnos y a lo mejor hacer homenajes, ceremonias y recordar, qué bueno, pero aquí lo relevante es mirar cómo se está cumpliendo esta ley. Creo que ese sería el punto toral al respecto, ¿no? Otro punto que prevé esta importante ley es la alerta de género, ¿no? Que también hemos visto que desgraciadamente, híjole, es un esfuerzo que hacen muchísimas personas, porque no todo, o sea, algunas personas tal vez solo se prestan a la simulación de que quieren aportar con la alerta de género, pero desgraciadamente la figura muchas veces se politiza, muchas veces carga protagonismos, muchas veces no está teniendo el resultado que se hubiese esperado. Al menos, como les digo, esta siempre es mi opinión, la que estoy yo dando, mi opinión personal. Ya ahorita tú, mi querida Tere, me dirás si hay algún comentario al respecto, pues también para que lo conozcamos y no vuelva yo a hacer aquí todo este desastre de que por leer el chat ya. Pero el tema es que me parecería interesante, ¿no? Como mirar, creo que la figura de alerta de género me parece por sí misma importante, porque surge para exigir en acciones gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Este tema es sumamente fuerte, es sumamente delicado, muy importante, porque hay muchas entidades federativas, desgraciadamente, lo que dijimos al principio, la primera que tal vez se visibilizó fue Ciudad Juárez. Sin embargo, al permitir que estas violencias siguieran continuándose, perpetrándose, la impunidad, la absurda y grotesca impunidad de estos crímenes tan terribles, pues esto ha generado que permee en todos los estados de la República. Ahorita no hay un estado de la República que no se salve de tener feminicidios. Y hay unos que tienen más que otros. Entonces aquí es cuando la alerta de género, incluso la Ciudad de México, bueno, yo estoy viviendo en la Ciudad de México, claro, prefiero, la Ciudad de México también ya ha tenido alerta de género, en el Estado de México también, pero se ha vuelto como también algo que ya no se le hace caso, ¿no? Entonces esto me parece a mí muy, muy fuerte y muy importante, ¿no? Entonces, también sería importante ver en qué aspectos sí ha funcionado esta alerta de género, cuáles son las cuestiones que hay que mejorar en su implementación,
pero yo al menos, por eso les comento, es una charla a título personal, considero que no debe desaparecer la figura, pero puede ser perfeccionada, y que también tenemos que comprender que cuando surge en 2007 esta figura, pues era algo sumamente complejo de poder aterrizar en un ordenamiento. ¿Cómo podíamos, no podíamos porque yo no participé, me refiero, no, pero cómo podían en ese tiempo el poder legislativo, cómo podía explicar esto, en cómo hacerlo? Entonces creo que ahorita, a 14 años que se dio esta ley, pues sin duda es un buen momento para volver a reanalizar cómo mejorar la figura, porque yo soy de la idea de que no debe desaparecer, pero sí debe mejorarse, no debe ser tan politizada, no debe de participar en manera tal vez de decisión tal vez los gobiernos, sino que más bien es un tema donde debe interactuar la sociedad civil también de manera importante. En fin, yo estoy solamente precisamente establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo, acciones preventivas de seguridad, justicia, en fin, o sea, vamos, que la figura es muy positiva, pero ¿cómo vamos a lograr que en la realidad tengamos ejemplos de estados que verdaderamente la implementaron correctamente y que sea un estado donde podamos decir, yo puedo ir a este estado de la República o a este municipio y está la alerta de género, entonces, ay, me siento más tranquila porque aquí hay alerta de género, ¿no? Entonces, eso pues en la realidad no está sucediendo. Entonces, vamos a ver también cómo se puede mejorar, ¿no? No sé si tenemos algún comentario al respecto en el chat, Tere, doctora Tere. A ver, bueno, hay varios, no con relación a la alerta de género, maestra, hay varios, me gustaría leértelos, doctora. Sí, gracias. De Betinia Pérez Pluma, en atención a que debe de haber áreas destinadas a la ley, en mi estado no hay áreas denominadas unidades de género, pero se desconoce cómo funcionan. Otra de Blanca Lidia Rodríguez, con este confinamiento, el gobierno está trabajando con la violencia familiar que viven en el propio hogar. ¿Existen los apoyos que nombraste o se hace caso omiso? Zenobia Cuevas, ¿se puede denunciar la violencia psicológica? Y Paulí Alejandra, del punto 6, ¿estaría incluida la violencia obstétrica? Muy bien, pues sí, claro que sí. O sea, bueno, en un principio, comenzando por el primer comentario, es que tenemos que retomar que justo lo que estamos ahorita comentando es que queremos mayor transparencia y mayor claridad en qué está haciendo cada estado de la República en cumplimiento de esta ley, porque no puede ser que un municipio no tenga un área particular que se dirija a cumplir esta ley. La idea de que sea una ley general es que todos los municipios que integran el país, pues estamos hablando de ese proyecto legislativo, tenga un área, al menos una, donde se atienda a este tipo de temas. Entonces creo que aquí lo que hace falta es esta rendición de cuentas, llamémosle así, de cómo se está cumpliendo esta ley y cómo a obligar a las autoridades administrativas, legislativas, judiciales, en fin, o sea, todo este contexto en poner parar un poco y decir, a ver, no parar, porque no hay que parar en esto, al contrario, pero decir, a ver, veamos, queremos ahorita mirar cómo están los estados, como les mostraba, por eso el mapita hace rato, cómo está cada uno de estos estados, que es un mundo, una complejidad cultural diferente, no vamos a mirar igual a Chiapas, Oaxaca, que a Baja California, que a Tamaulipas, ¿no? Michoacán, en fin, o sea, tenemos que ver con seriedad qué está haciendo cada una de las autoridades en sus respectivas competencias para cumplir la ley, porque si no, no vamos a avanzar en ningún punto. Respecto a la violencia psicológica, absolutamente sí se puede denunciar. De hecho, no sé en qué entidad federativa te encuentres, pero
tienes que tener en el respectivo ámbito, y aquí Teres, quien es especialista en ese tipo de aspectos también, la violencia psicológica, por supuesto, que forma parte de denunciar violencias, y tenemos que quitarnos este estigma de que si no es que se te ve en la cara, se te ve en el cuerpo, o tienes una agresión incluso a nivel ya sexual, físico, es porque puedes denunciar. No, absolutamente no. Las mujeres podemos denunciar violencia patrimonial, podemos denunciar violencia económica, podemos denunciar este tipo de violencias, ¿no? O sea, es posible, y es importante por eso que sepamos cómo está este mecanismo. Y no sé si tú aquí nos puedes aportar, mi querida doctora Tere, en cuanto a cómo podríamos denunciar la violencia psicológica. Sí, muchas gracias, doctora Idalia. Perdón, Bueno, incorporo rápidamente. el otro comentario, que es la obstétrica, o sea, cómo si hay un mecanismo para poder denunciar las violencias. Sí, exactamente. Bueno, voy a dar un dato actualizado al 25 de noviembre de 2020. Esto me fue proporcionado por mi alumna, María del Rocío Parra Toledo, que su tesis de maestría es de alertas de género. Hasta el 25 de noviembre de 2020 teníamos solicitadas y no declaradas en 10 ocasiones, y en cuanto a las declaradas son 21 de las que ya se han declarado en los diferentes estados, y en proceso 4. De alerta de género. En las alertas de género, sí. Y en el caso del diagnóstico, hay 2 diagnósticos, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo pueden bajar de la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otro que evaluaron también específicamente alertas de género, un organismo europeo, exactamente internacional, al Instituto Nacional de las Mujeres y a CONAVIM, específico para alertas de género. Y los puntos aquí, doctora, que pueden ser importantes a las alertas de género, es también que se vea el seguimiento, y que la academia, que es parte del grupo que participa, también pues sigan teniendo estas reuniones, porque no es solamente un compromiso, la ley nos establece términos, pero se puede estar colaborando, porque además es de manera también honoraria. Quienes participamos, es un trabajo también que se puede continuar colaborando. Y otra, que de las diferentes formas de violencia que existen en contra de las mujeres y de modalidades, pues ahí tenemos que recordar que hay protocolos, protocolos para feminicidio, protocolos para violencia sexual, que las mismas alertas de género han solicitado a los estados que se implementen las alertas AMBER, diferentes protocolos que también están en armonía con sentencias como Campo Algodonero del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también parte de las sentencias de la Corte Interamericana que ya has comentado, doctora, en algunos espacios del museo, que las pueden buscar también en Facebook, con relación a lo que se ha dicho para México en violencia contra las mujeres en estas sentencias. Claro, y también ahorita que tengas oportunidad también que nos comentes más o menos de manera así muy importante, porque tú eres experta al respecto, en cómo decirles a quienes nos están teniendo la atención de vernos que hay que por supuesto que la violencia psicológica, la económica, la patrimonial, o sea, estas violencias, la obstétrica, por supuesto, pues por supuesto, claro que se pueden denunciar. En este sentido, también les invitaría a que vieran nuestra página. La Federación y el Museo de la Mujer ha abordado la temática. La doctora Guadalupe Valdés Osorio ha hecho mesas específicas para este tipo de violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se ha pronunciado, y también dentro de las áreas médicas, los colegios, consejos, debemos de observar tanto el aspecto jurídico de los derechos humanos como los aspectos bioéticos. Pero sobre todo, doctora Idalia, quisiera mucho que invitara a quienes nos están también haciendo estas preguntas,
porque en el caso del Museo de la Mujer y en el caso de la Federación Mexicana de Universitarias, como siempre, en vista y con vista a la solución de estas situaciones que se están generando, están haciendo estas investigaciones, estas aportaciones interdisciplinarias y también desde el ámbito jurídico que están en nuestra página y que pueden también ser en algún momento consultadas. Y ahí, para el tema de violencia obstétrica, le podemos ponerlas en contacto con la maestra Guadalupe Valdés Osorio, que es quien lleva este programa para el tema muy, en muy el serio caso y muy responsable. ¿Mande? Que sí, que muy serio y muy responsable el trabajo. También tenemos en el museo a la licenciada Amores, Gabriela Amores, que también nos ha hablado de feminicidio y de denuncias, pero no solamente de eso, sino ella tiene un programa también muy interesante en la propia espacio del museo, donde nos dice desde cómo denunciar lo que es una agresión, que tú estimes que sea una agresión, cómo ir ante el Ministerio Público y decir que fuiste agredida y que determinada persona, pues tal vez ya no quieres que esté, que no sea a lo mejor un orden de restricción, pero si no es ese caso, sí dejar, yo sí les pido que le perdamos el miedo a la denuncia en este aspecto, en cuanto a que notemos que si estimas que es violencia psicológica o de cualquier índole que tiene que reconocida la ley general, pues un ministerio público tiene que atender tu denuncia y tiene que darle un trámite. Es decir, ya actualmente un ministerio público no tiene ninguna facultad para exigirte que la violencia tenga que mostrarse como ha sucedido y sucede y digamos que tenemos que ya ir rompiendo este punto y la obligación de la autoridad del Ministerio Público es atender tu denuncia y, por supuesto, empezar la investigación de los hechos y es importante que lo sepamos porque, vaya, que es un tema también de ir lo que decimos paradójicamente, ¿no? También empoderar a las víctimas y precisamente la idea es que en estos casos veamos que esta ley es tan importante que antes de esta ley hablar de violencia psicológica, hablar de violencia patrimonial, económica, pues no tenía una claridad. Ahora que está esta ley, digo, ya han sido 14 años, pero sí de manera muy paulatina se ha construido pues una mayor información sobre lo que las mujeres, en este caso las mujeres, no quiere decir que las demás personas no, pero particularmente en este caso nos estamos refiriendo a las mujeres, pues tengan estas herramientas para poder denunciar las violencias, ¿no? Entonces, creo que por eso nos importaba abordar esta ley. Nos importaba mucho abordar esta ley desde este espacio, desde el espacio también crítico, pero también de reconocimiento, digamos, este reconocimiento a los efectos que tuvo esta publicación en 2007 y que apenas ahora, no importa que apenas a 14 años se empiece a mover un poco el aparato en seguir exigiendo, pero que esta ley sin duda pone una base fundamental para exigirlo, porque les digo, al tener estos espacios, pues sí, este reconocimiento en un marco jurídico obligatorio para las autoridades de forma concurrente, por supuesto que hay unos temas ahí que no pueden pasar de largo en cuanto a que las personas sepan que esta ley existe, pero todos los efectos que tiene para que una autoridad no se excuse de que no tiene por qué cumplirla, ¿no? En sus respectivas competencias, por supuesto, pero que es muy interesante. También, bueno, pues estos son los puntos y también, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, también en su página puedes encontrar herramientas importantes para ir identificando los caminos para denunciar violencias de esta índole. Entonces, lo que nos importa destacar es que la violencia
las violencias, las diferentes formas de violencias, pues también el acoso callejero, también puede ser, en fin, desgraciadamente todo este marco de violencias que se dan en la sociedad, tanto en el espacio familiar, íntimo, como en el espacio público, pues por supuesto que ya son denunciables, todas. Y eso es lo que tenemos que empezar a comprender, que es un tema que ya está reconocido como algo sancionable dentro del marco jurídico, cosa que antes no era así. Entonces creo que esto sí es un avance importante y pues tendremos que irlo materializando con precedentes. Y bueno, ahora yo les quiero mostrar brevemente algunos criterios que tiene la Suprema Corte de Justicia que se han vinculado con esta importante ley, y estos por supuesto derivan de un amparo, de un juicio de amparo indirecto o directo, principalmente indirecto, es decir, aquellos que, vaya, no persiguen un juicio. Bueno, no vamos ahorita a ponernos a hablar de clases de amparo, pero sí me interesa mucho mostrarles algunos que hay. Por ejemplo, uno que se refiere de 2014, no crean que son tantos tampoco, pero lo que al menos pude encontrar en una búsqueda muy breve es que el artículo 62, párrafo segundo de la ley, que se refiere a las medidas de protección de emergencia, lo que hablábamos hace ratito, no viola el derecho de audiencia previa. Ojo aquí, por favor. Ya la Corte Mexicana, en la primera sala de la Suprema Corte Mexicana, dijo: cuando una persona solicita una medida de protección de las consideradas de emergencia y se tiene que implementar dada su naturaleza, no se está violando el debido proceso de la persona a quien se le restringe, ¿no? Este punto. Entonces, no se está violando ningún tipo de garantía de audiencia, solo que es el punto de, dada la emergencia que se está presentando en ese momento, la medida de protección no tiene por qué ser interrumpida bajo ningún factor. Hablamos del tema de orden público e interés social, entonces pues la medida no puede ser interrumpida, y esto tampoco quiere decir que esto viole derechos de los derechos de la persona a quien ya se le aplica esta medida de protección de emergencia. Entonces, esto me parece también importante porque pues no se podría considerar que hay violaciones ni de debido proceso ni de esta índole, porque precisamente se trata de la naturaleza de las medidas de protección, tiene ciertas características que hace que tengan que implementarse de manera inmediata y atendiendo al posible peligro, el latente o casi incluso inminente peligro que corre la víctima que denuncia y que solicita este tipo de medida de protección de emergencia. También la Suprema Corte, incluso esta es jurisprudencia, es decir, el otro era un criterio aislado, pero está en una jurisprudencia importante, ya se refiere, también citando esta ley general, se sustenta en esta ley, que cuando se considera de buena fe el ofrecimiento de trabajo, no debe tomarse en cuenta para la distribución de cargas probatorias cuando el despido se da durante el embarazo de la trabajadora, al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. Entonces, esta también es una jurisprudencia sumamente importante porque basándose en la ley general, entre otros ordenamientos, pero en mucho en la ley general que estamos comentando, pues confirma que una mujer embarazada que pues es despedida o bueno, que renuncia, llamémosle así, pues bueno, tenemos primero que ver cómo es la situación, o en su caso también cuando hay un ofrecimiento de trabajo, digamos que si hay un despido en estos casos, pues bueno, el tema del tener que juzgar con perspectiva de género en estos puntos por el tema de que la mujer está embarazada, ¿no? Entonces, parece bastante obvio, pero no crean que es obvio. Realmente muchas mujeres son despedidas durante el embarazo. A veces lo que sucede es que incluso dicen que ya no existe, pero sigue existiendo. Si una mujer pide trabajo y tiene una edad en la que puede ser biológicamente, tiene madre, pues le piden, le preguntan si es que piensa tener hijos, si es que cuál es su proyecto de vida en cuanto a, para ver si es una persona que va a ser funcional para la empresa, lo cual está absolutamente prohibido. Y también si está embarazada, bueno, pues
todavía hay empresas y espacios donde si la mujer está embarazada no tiene ninguna absoluta oportunidad de ser contratada. Entonces, esto pues sigue sucediendo y es un tema también que está absolutamente prohibido por esta ley general, y no solamente por la ley general, sino por diversos ordenamientos, y por eso esta jurisprudencia ayuda mucho, porque, bueno, ya al ser una jurisprudencia obligatoria de la Corte, pues ayuda a que en estos casos pues sepamos que una mujer que está embarazada y pierde su trabajo, bueno, pues sin duda hay una cuestión ahí que habrá que no tenerle la carga de la prueba a ella, sino, independientemente de todo, no la tendría, pero vaya que el juicio no es tan sencillo despedir a una mujer que está embarazada actualmente de su trabajo. Entonces, esto, por favor, conozcámoslo, que un patrón, una patrona, un espacio determinado que te despide por estando embarazada, pues sin duda se mete también en algunos problemas importantes, ¿no? Y luego hay otra también muy interesante: mujeres víctimas de violencia cuando se encuentran en albergues públicos, el Estado tiene una posición especial de garante, ¿no? Entonces, pues bueno, también esta cuestión de los espacios y los albergues públicos, los cuales también esperamos que lejos de disminuir, pues aumenten, ¿no? Ahora con la pandemia hemos visto que ha sido un problema verdaderamente serio, entonces de ahí que bueno, por favor, esperemos que realmente este tema de los espacios, de los refugios para mujeres, pues sean tomados con la seriedad que amerita. Una mujer que tiene que salir de su casa en estas circunstancias es verdaderamente susceptible de muchos peligros, y de ahí que los refugios sean un espacio que se vuelve parte de los derechos a una vida libre de violencia, porque pensemos en que no tiene más opción que salir de su casa, a veces con sus hijos, a veces en circunstancias verdaderamente deplorables, porque tiene que huir del agresor. Y pues bueno, es que no siempre hay algún familiar, algún amigo que le pueda apoyar o la pueda apoyar. O sea, los refugios son fundamentales porque entra precisamente también el Estado, no como patriarcal, esperemos, ¿no? Pero el Estado como responsable de esa mujer que llega tal vez con sus menores hijos a pedir un espacio para no ser víctima hasta a veces de un posible feminicidio, de secuestro de sus hijos. No sabemos de tantas cosas que suceden, pero sí que tengamos aquí una especial atención en la importancia que tiene que ver con, como lo comentamos hace un momento, el presupuesto. Para cumplir esta ley se necesita presupuesto, y es la verdad, se necesita presupuesto. Esta ley no se puede cumplir si no hay un presupuesto destinado a cumplirla. Esa es una. Y la otra es que dentro de todo lo que importa estas políticas públicas para cumplir esta ley, el tema de los refugios o los albergues, en este caso llamados, pues son también fundamentales. El apoyo psicológico a las víctimas, el apoyo, tal vez si no va a ir a un refugio, que haya verdaderamente espacios que sí asesoren correctamente a las mujeres. Hay algunos, no vamos a decir absolutamente que no, porque no se trata tampoco de decir eso, pero se requieren más espacios de abogados y abogadas, pero que tengan perspectiva de género, porque si quien te va a dar una orientación legal de un instituto o de un espacio público no tiene perspectiva de género, pues no te va a ayudar en mucho, todo lo contrario, ¿no? Entonces, de ahí que el perfil de quienes trabajen en este tipo de espacios también tiene que ser completamente cuidado en que tenga esta perspectiva de género y comprenda la importancia de este tipo de normas, ¿no? Una que me parece, y la dejo como en la mesa, es una tesis de un tribunal colegiado, o sea, no es de la Corte, pero me pareció súper interesante porque habla sobre el interés legítimo, que quiere decir, en pocas palabras, ¿qué derecho tienes tú para demandar a una autoridad en amparo, ¿no? O sea, ¿en qué te afecta, en pocas palabras? Y aquí dice, el interés legítimo en el amparo contra la omisión del titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de solicitar que se active dicha medida en esa entidad federativa, se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento de la quejosa. O sea, en cuanto a la alerta de género. Este caso me parece una sentencia bien interesante que tenemos que analizar con más detalle en algún momento, porque aquí en este caso el tribunal le dio la razón. O sea, una mujer dijo que quería que en su comunidad se
empezar a, que el defensor de derechos humanos de Oaxaca, pues él tiene la facultad de solicitar la alerta de género. Ajá. Entonces, ella lo que dice es que se tiene ya que empezar a activar y usted tiene la posibilidad de hacerlo. Y se va al amparo y afortunadamente le conceden el amparo. Digo, después se fue también a la revisión y pasó una galimatía de etapas procesales, pero me parece bien interesante porque es precisamente instar a las autoridades, obligarlas de todas las formas que sea posible, pero este amparo me pareció bien interesante porque se le reconoce a esta mujer que mostrando su acta de nacimiento de que sí vive ahí y en ese municipio, en ese lugar particularmente, que es mujer, que demuestra ella la cantidad de feminicidios que ha habido en poco tiempo en su comunidad. Entonces, el tema de, por favor, comisionado, pida la alerta de género para mi espacio, ¿no? Y este amparo me parece sumamente interesante, como les comento. Y bueno, por favor, veamos este tipo de casos, porque tal vez nos pueden servir para ver también cómo paulatinamente vamos activando esta ley en muchos aspectos, también desde la sociedad civil, también desde sobre este tema del interés legítimo hay mucho, incluso en muchos casos se ha restringido, ha sido más lo que lo ha restringido que lo ha otorgado, pero el precedente está ahí y me parece bien interesante, ¿no? Muy interesante, y es parte también de empoderar a la sociedad civil con los mecanismos que hay en el marco jurídico en general para, bueno, pues ver cómo hacemos exigible cada vez este tipo de ordenamientos, en este caso de la ley general. Pues bueno, porque tenemos que ir implementando cómo pues puede ser mejorable tanto la ley, pero también el mismo sistema, cómo irlo sacudiendo a partir de lo jurídico, es decir, a partir de la vía adecuada, a partir de la vía legal, a partir de lo que tenemos como ordenamientos, no quebrantando otra cosa, ¿no? Con lo que tenemos, ver cómo podemos contribuir para trabajar en redes, en apoyo. Actualmente, de hecho, este año 2021, parte de lo que va a trabajar la ONU, la Comisión de Igualdad Jurídica de la Mujer, en este caso la CCW en inglés, se va a referir en mucho a los derechos económicos, sociales y culturales y las políticas públicas de los estados a raíz del COVID. Entonces, creo yo que es buen momento para tener clara esta ley, tener claro es como si tuviéramos varias piezas de un rompecabezas, ¿no? Tener claras qué herramientas tenemos para comprender lo que se ha vivido desde 2020 con el COVID, pero que desde antes se venía viviendo en violencias, y cómo vamos a pensar en el trabajo conjunto, en el trabajo en pro de ejecutar esta ley, porque si no, yo creo que no se puede quedar esta ley nada más así publicada y que la leamos ahorita. A ver, por favor, léeme tú el artículo 5 y aquí te escuchamos cómo lees el artículo 5. Y luego, pues no, yo creo que la idea es esta como de mirar qué podemos sacar de bueno de esta ley, que es mucho, es más lo positivo que lo que se ha cuestionado, pero comprendamos que la implementación no es nada sencilla, ni la propia CEDAW, vamos, que ni el Belén du Pará se ha podido implementar de forma tan sencilla, que es una cosa que dices, un tratado internacional de rango constitucional, ni siquiera esas se han podido implementar como quisiéramos, y llevan años también de haberse publicado, y no es tan sencillo. Pensemos en esta ley, que es el resultado de un gran esfuerzo, ¿no? Y como puntos a reflexionar, para escuchar también los importantes comentarios de quienes nos están acompañando, puntos a reflexionar, bueno, yo me detendré un poco en el punto de la violencia feminicida, porque, bueno, cuesta mucho trabajo a veces engranar con los tipos penales de cada estado. Tenemos que pensar en cómo se va a facilitar este tema en cuanto a tipo penal, pero también en cómo la ley marco precisamente nos da una base para identificar lo que es violencia feminicida. Y
lo complejo que es trasladarlo a un tipo penal y luego que en el tipo penal se pueda realmente identificar acorde a los hechos que hubiesen acontecido en cuanto a quienes investigan un feminicidio. Y bueno, creo que es un tema que podemos reflexionar y por eso yo lo digo con mucha sencillez, vamos, reflexionar, porque yo no me atrevería jamás a cuestionar el esfuerzo tan grande que se hizo para sacar en 2007 esta ley, el esfuerzo que se hizo, ahorita, como les digo, la leemos, la vemos en el internet muy fácil, pero incluso cuando salió, ni siquiera era tan fácil conseguirla si no veías el diario oficial, o sea, era de verdad, estamos hablando de un gran esfuerzo y que trasladar todo este lenguaje a un ordenamiento jurídico fue un gran reto, fue un gran reto. Y bueno, sería ese uno de los puntos a reflexionar, el tema de la violencia feminista, bueno, del feminicidio, cómo lo vamos a articular de manera más, vamos a llamarle, no sé, como homogénea, por decir, algo así. Otra que yo retomo de la jueza Elizabeth Odio Benito, que no dejo de repetir y ni dejaré de repetir, que a partir del caso Atenco, ella le dice a México, por favor, tengan voluntad política. O sea, el Estado mexicano lo que también tiene que tener es voluntad política para cumplir esta ley. En este caso, en el caso Atenco, cumplir con la erradicación de las violencias contra las mujeres, ¿no? Pero yo lo traslado, tomo la idea de ella en cuanto a voluntad política, por favor, por parte del Estado como sistema de órdenes jurídicos, en esta parte concurrente, ¿sí? Hay cuestiones que yo comprendo que pueden tener que ver con una política de partidos políticos, pero la política pública tiene que, todos los partidos políticos que hay en este momento, tienen que estar, independientemente de su ideología, de sus propuestas, que es parte de la democracia que yo celebro, que tiene que existir. Lo que no puede variar es que tienen que estar enfocados también en este tema, todos, eso sí, o sea, ahí sí, todos tienen que estar interesados en lo que nos pasa al 51% de personas que nos asumimos femeninas, bueno, que tienen cuerpo femenino, pero y a las millones que nos asumimos mujeres en este país. Entonces, el punto es, ¿cómo vamos a exigir también esta voluntad política del Estado? O sea, por supuesto que el Estado puede hacerlo, por supuesto, no solo vamos a delegar en el Estado, me refiero exclusivamente, sino vamos a crear un patriarcado ahí siniestro extraño, no, sino cómo vamos a reiterar esto. Es que es un tema también de voluntad política, o sea, los políticos, políticas, que están en cargos en este momento, que ejercen, son servidores públicos, que son, en fin, todo lo que es la cuestión de los órdenes de gobierno y que les corresponden sus competencias, tienen que tener realmente conciencia de la situación, tienen que tener esta voluntad de verdaderamente erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y si no, vamos a seguir tocando la puerta de la Corte Interamericana cada ratito, que fue la observación puntualísima y muy importante de la jueza, actual presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito, ¿no? Entonces yo también lo pondría ahí, este punto. Si no hay voluntad política, se puede reformar la ley general, la pueden reformar la siguiente semana si quieren, ¿no? Ahora que viene el 8 de marzo, que ya ves que es, ¿no? Como viene el día, ¿no? Y entonces vamos a juntarnos, vamos a ponerle a la ley esto, mira, para que diga más bonito, y aquí pero eso no va a servir de absolutamente nada si no hay una voluntad política de cumplir la ley, para empezar, ¿no? Sería el otro comentario, ¿no? Y bueno, y el último que tengo para escuchar sus importantes opiniones es, ¿qué vamos a hacer ante el aumento de la violencia en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, también sería eso, o sea, ¿cómo vamos a recurrir a esta ley para que nos apoye en los aspectos que están presentándose y que además ya están teniendo un costo muy elevado en la vida de muchas personas a partir del COVID? Y en el caso particularmente del ámbito protector de la Ley General de Derecho a una Vida Libre de Violencia contra las mujeres, pues ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a hacer verdaderamente? Actualizarlo
también ya con la pandemia. La ley es general, digo, finalmente la ley al ser general no es que tenga que moverse, pero tal vez sí poner mucha atención en que a partir de esta ley que obliga a facultades concurrentes, pues sí, meter el punto de la pandemia en mucho, ¿no? O sea, no expresamente en la ley, sería, tal vez no es ni siquiera necesario, pero sí ver cómo este importante ordenamiento nos va a servir para exigir políticas públicas por, por lo que sucede con la pandemia al día de hoy, pero también por todos los efectos que está teniendo este terrible problema que golpea con la otra pandemia que siempre estamos mencionando, que es la de las violencias, ¿no? Entonces, contra las mujeres, niñas y adolescentes, y las violencias aquí sí digo de género, vamos, contra las personas, ¿no? Pero creo yo que serían mis puntos de reflexión y yo les invito a que lean la ley, pero además leerla como un enfoque de qué puede ser mejorado, pero cómo podemos exigirla, que se cumpla pues eficazmente. Ese sería también el punto, ¿no? Y bueno, pues yo te agradezco mucho, les agradezco muchísimo su tiempo, su presencia esta tarde para platicar de esta importantísima ley y no sé, me gustaría saber qué opiniones tenemos, doctora Sí, Teresa. gracias, maestra. Pues tiene felicitaciones y también tiene muchas participaciones. Como comentario al acceso de las mujeres a la justicia, Juan Zacatelco menciona que existen los centros de justicia para mujeres. Y también, bueno, por ahí tenemos las comisiones ejecutivas de víctimas y constitucionalmente el artículo 20, apartado C, obliga al Estado a tener asesores jurídicos de víctimas. Todos estos servicios son gratuitos y en algún momento pues es la forma de hacer acceso a la justicia de las mujeres. Rocío Pérez Solano nos dice que en el delito de la dignidad contra las personas, si tiene castigo el victimario, ¿cuáles son los castigos o impugnaciones? Odette Santos, en el campo ético, ¿cómo hacemos para ayudar a las víctimas si las personas que están cerca de ellas tampoco saben qué hacer? Para llegar a una denuncia hay un camino largo. Valeria Salinas, ¿qué acciones o actividades se podrían proponer desde la sociedad civil para erradicar la alerta de género y prevenir la violencia contra las mujeres? Isemel Carol, ¿de qué forma están participando el gobierno actual para atender las demandas de alertas de género? Leticia Lomelín, no se han hecho políticas públicas en esta contingencia, al contrario, se han recrudecido más la problemática que nos aqueja, la falta de presupuesto y lo reitero en la falta de empatía de los alcaldes, gobernadores de todo el país para erradicar la violencia. Blanca Lidia Rodríguez Pérez, es difícil ver y se muestra en algunos estados como el gobernador de Puebla, donde se declara que la desaparición de las chicas es a causa de escaparse con el novio. Tenemos que exigir vivir una vida libre de violencia. Y Aline Lemus, es increíble que aún en este siglo XXI mujeres jueguen a las mismas mujeres. La víctima nunca tiene la culpa. La naturalización de la violencia y la falta de empatía social es un virus de la humanidad. Y Elena Torres, se debe de exigir una partida a los 3 niveles de gobierno para que sensibilicen y capaciten a todos los órganos de impartición de justicia, desde quienes reciben la denuncia hasta los jueces de garantías y en los temas de género y de violencia hacia las mujeres en particular, porque la verdad no saben, no aplican la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y se debe de otorgar una mayor partida al Instituto de las Mujeres Estatales y Municipales para combatir esta problemática con las mujeres. Por otro lado, las órdenes de protección no deben de ser de 30 o 40 días, sino no deberían tener caducidad.
menos aún cuando se ha visto haya habido violencia física. Esos son algunos comentarios que me mandaron por WhatsApp y hay otros también en chat, doctora. No, pues bueno, yo creo que son muy importantes todos y cada uno. Y aquí el aspecto es que sí, en efecto, existen espacios que están trabajando al respecto. Sin embargo, aquí lo que estamos reflexionando es cuál realmente está siendo la efectividad de estos espacios, si están sobrepasados y si realmente llamas al 911 por temas de violencia en tu casa y te contestan para empezar, cuánto tardas, si tienes un teléfono para llamar, eh, si estás lista para denunciar una violencia de esta índole. O sea, recordemos que estamos en el parámetro de prevenir, ¿no? También de la prevención, de la investigación, de la sanción y de la erradicación. Es decir, en cada una de estas etapas, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos haciendo la prevención? ¿Qué políticas públicas estamos viendo en este momento para cumplir con esta ley, por ejemplo, en cuanto a qué estamos mirando de anuncios por parte de las autoridades concurrentes, llamo por eso? O sea, yo aquí no, por eso no quiero ni siquiera decir que es una sola autoridad, porque sería una gran mentira. O sea, si tú vas a otro municipio, a un determinado municipio, te vas a dar cuenta que no les interesa el tema. A lo mejor algunos sí, algunos no, pero el punto es que no se advierte un compromiso muy serio. Entonces, precisamente en la audiencia de mujeres de Atenco, que es el caso más reciente que tenemos en cuanto a Corte Interamericana de la Corte, pues de sentencia contra el Estado mexicano, se hizo esa observación, ¿no? Porque el Estado mexicano, en parte de su defensa, argumentó esto, que tiene instituciones, que tiene espacios para apoyar a las mujeres víctimas de violencias, y lo que se le dijo, bueno, si lo tienes, o sea, sabemos que existe la unidad tal, la institución tal, pero lo que quisiéramos saber es qué efectivas son, o sea, cuánto han servido, a cuántas personas atienden, si esto ha podido servir para disminuir el problema. O sea, el hecho de que tú me digas que tiene las instituciones, pues no necesariamente me está diciendo que se esté disminuyendo el problema, y tal vez así. Tenemos otros resultados recientes de la ONU, donde tenemos la estadística brutal, ¿no? De cuántas mujeres mueren al día de forma violenta por feminicidio, no de forma violenta en general, sino por feminicidio en México. Entonces, vaya, como que aquí hay nos falta una pieza, nos falta un engrane para poder decir, si existen tantas instituciones que ayudan, ¿por qué el resultado de cifras de violencia se está aumentando? Entonces, que aquí algo ya no me está, no me está dando el engrane que necesito para poder afirmar que se está implementando adecuadamente la ley. En otras preguntas que tú me comentas, bueno, pues son muy importantes. No tengo algunos datos precisos y no me atrevería yo a afirmar aspectos de esta índole, de cifras, de datos duros, porque no los tengo en este momento. Pero lo que te puedo yo decir es que el problema es grave. El problema que tenemos ahorita por la pandemia que se suma, pero que ya venía desde hace décadas, de una cultura, o sea, no tiene que ver con un régimen actual, tiene que ver con un tema mucho más desagradablemente, donde incluso han participado todos los partidos políticos, si te das tu cuenta. O sea, todos los partidos han tenido ya un punto de asistencia al respecto, asistencia en cuanto a que están presentes, me refiero. Eh, pero no estamos notando un verdadero cambio, ¿no? Entonces, y el tema de la pandemia, pues no puede ser un pretexto para decir, es que sí estábamos, pero no, al contrario, es que con la pandemia justo es cuando se necesita más el apoyo. Y, entonces aquí el punto es ese, tenemos que estar muy, a propósito también de la pregunta de qué acciones generales, o sea, qué castigos hay bueno, primero nacional de qué castigos hay de víctimas a la dignidad. Yo creo que depende mucho del caso concreto y de cómo se plantee, pero yo me atrevo a decir que los temas de dignidad tienen mucho que ver con los diferentes tipos de violencias. Todas las violencias que tiene la ley general incurren en tu dignidad, en denostar tu dignidad, en agraviar tu dignidad de persona, ¿sí?
Entonces, cualquiera de los ejemplos que pusimos, física, patrimonial, económica, psicológica, todas estas violencias irrumpen en tu dignidad. Todas. Ese es el punto toral. Y aquí vamos más allá todavía. El tema de asumirte persona, de que nos consideren personas, es que tenemos una dignidad. Entonces, las violencias, las discriminaciones, laceran tu dignidad. Es algo más, mucho más fuerte todavía. Se puede denunciar de muchas formas. Y si tú consideras que tu dignidad fue afectada por un golpe, por un acoso callejero, por todas las formas de violencia, por supuesto que tendrás alguna opción, algún mecanismo para denunciarla a partir de que son violencias. Y la violencia per se, te digo, lacera tu dignidad. Acciones generales, también la otra participación me parece bien importante también, porque si en estos tiempos no hemos comprendido que los temas de violencias sistemáticas, constantes, culturales, naturalizadas contra las mujeres, niñas y adolescentes, están ahí, o sea, si no lo podemos comprender y no se dimensiona el impacto que tiene en la sociedad, pues entonces yo creo que tenemos que sensibilizarnos más al respecto y también ver que son temas que se trabajan de manera multidisciplinaria, que se trabajan de manera de preferencia colectiva. ¿A qué voy? O sea, de que en la parte que nos corresponde a cada persona, pues tratar de aportar en la medida de lo posible, sumar y empezando por rechazar estas violencias. Yo creo que eso ya es bastante. Y la otra es mirar cómo el presupuesto, los presupuestos de los gobiernos federal, estatales, municipales, o sea, como por eso vimos, es una cuestión concurrente, o sea, no es una cuestión donde solo participe una autoridad o un partido político en especial, es algo concurrente, la misma ley lo está diciendo. Entonces, si no tenemos esta cultura de mirar cómo está ejerciendo su presupuesto un determinado gobierno y cuánto destina a aspectos que tengan que ver con combatir esto, y no solo es un tema per se económico, pero perdón, o sea, si queremos que esto funcione, también tiene que haber disponibilidad económica por parte del Estado para confrontar esto. Entonces, yo creo que todo esto va sumando y esta cuestión de verlo en colectivo me parece una de las claves fundamentales. Mirar que el tema de la lucha contra las mujeres, de la violencia, para erradicar la violencia en contra de las violencias en contra de mujeres, niñas y adolescentes, es un trabajo que no es exclusivo. Tenemos que estar en red, tenemos que estar siempre en este tipo de eventos, por ejemplo. Yo ahorita solo vine a dar una opinión muy, muy sencilla del tema, muy personal, respetuosa también, pero vaya, el poder abrir este tipo de espacios y conocer las diferentes opiniones y ver en colectivo cómo se presiona, cómo se trabaja. El fin, finalmente, o sea, perdón la redundancia, lo que finalmente, el objetivo final es que esto disminuya. Y en eso, quienes estemos interesados en estos temas, tenemos que tener ese punto en común. Podemos diferir en otras cosas, pero el objetivo común es que esto disminuya y logre erradicarse. Si tenemos este punto en común, entonces creo yo que los métodos, las formas, pues pueden irse desarrollando, ¿no? Y bueno, pues el tema también del gobierno actual, pues la verdad es que tendremos que ver cada estado, o sea, cómo se están dando. Lo que sí yo echo de menos un poco es, pues, mayor publicidad. Sí se ha hecho un trabajo importante respecto al 911 y estos aspectos, pero ojalá que se implementen este año, pues, mayores políticas públicas del tema, porque esto nos está rebasando en que es la pandemia invisible, pero que está afectando la vida de muchísimas personas en su dignidad precisamente, ¿no? Entonces, estos daños que están generándose, pues hay que ver cómo este 2021, pues realmente se van a tratar de apoyar, de prevenir, investigar, sancionar y erradicar sobre todo, ¿no? Entonces,
Creo que no está nada fácil, pero precisamente cerrando mi comentario, esta ley sirve mucho para darnos una estructura, llamémosle así, una estructura jurídica, un camino jurídico serio, muy serio, donde tenemos esta exigibilidad. Por eso les comentaba el asunto el último caso que les platicaba de la persona que con su acta de nacimiento diciendo soy mujer y tú, comisionado local de derechos humanos, tienes que pedir la alerta de género en mi comunidad, ¿no? Me parece un caso bien, bien interesante, porque así es empoderarnos como personas, ¿no? Saber qué mecanismos y en colectivo, pues qué mejor, pero si no es posible, pues también habrá opciones, ¿no? Pero pues vaya, que es poco tiempo para hablar de algo tan importante y lo que queríamos, el propósito de esta tarde era pues no dejar inadvertida la importancia de conmemorar y celebrar, y ustedes, como les dije al principio, celebrar que esta ley existe y que se publicó el 1 de febrero de 2007. Así es, doctora, muchísimas gracias. Aquí en la última participación nos dice Betina Pérez Pluma, que sí, gracias, doctora, ya esta ley está siendo aplicada en la primera etapa de investigación en el nuevo sistema acusatorio adversarial, específicamente en la suspensión condicional de proceso. Cuando se habla de violencia familiar, muchas veces se solicita el apoyo del albergue, albergues que cuenta la Fiscalía de la Ciudad de México. Estos basada en la evaluación de riesgo del agresor y garantizar que no sea victimizada. Y también que si nos puede apoyar en las mejoras que hubo en esta ley general con las reformas de 2007 a 2020. Pues bueno, o sea, sin duda es muy importante precisamente, o sea, la cuestión de que haya salido esta ley general y ahorita ya esté considerándose para el sistema penal vigente, porque digamos, yo mejor prefiero decir vigente, pues es bastante positivo, pero vaya que necesitamos más albergues. ¿Me explico? Más presupuesto, más atención, más consideración al respecto para no dejar de cuidar este tema de en la ley puede decir, pero si no hay espacio en los albergues, bueno, pues ¿qué hacemos? Si no hay espacio, si faltan albergues, y estamos hablando de la Ciudad de México, que es un caso concreto. No estoy diciendo mejor ni peor, claro. Yo no estoy diciendo que sea bueno o mal, no. Estamos hablando de una entidad federativa, llamémosle mejor así, de una entidad federativa. Híjole, nos restan otras, ¿no? Y saber cómo está el momento en cada una de las entidades federativas, cómo está, por ejemplo, en los casos de Chiapas, en los casos de Chiapas que tiene una participación de mujeres migrantes, niñas y adolescentes migrantes, o sea, porque también hay niñas que están precisamente resguardándose ahorita, las tienen en migración, que están viviendo, que está pasando. Es decir, Chiapas tiene una situación muy particular en ciertos municipios que son parte de que llegan ahí miles y miles y miles de migrantes a la semana. Igual en el norte, el tránsito migrante, qué sucede con los albergues, o sea, cómo se maneja todo esto, pero que pueden ser por violencias, pero sí, a lo mejor estos albergues solamente se prevén para violencia de familia, de familiar, ¿no? Pero no sabemos qué sucede con todas las otras violencias que se dan en un contexto físico, territorial, geográfico. Ese también sería otro punto, porque solamente miramos a veces al aspecto de las casas, de quienes vivimos en este país, algunos pues, que nacimos aquí, algunas que nacimos aquí, pero pensemos en que el factor es multifactorial el tema de las violencias y el mismo contexto de peligro y de
digamos, de cuidado de emergencia puedo tener yo, puedes tener tú, podemos tener cualquiera de nosotras. También una migrante, ¿no? Que ahorita está trabajando en quién sabe dónde. Vaya, que es algo muy particular, particular en cuanto a mirar a cada persona en sus circunstancias y que todas pueden llegar a necesitar el apoyo de un refugio en un momento dado. Y es muy complicado. El tema de las reformas de la ley, hay un artículo que lo prevé, que lo estudia, ahorita no lo tengo a la mano, pero sí hay sí hay material que nos muestra las reformas que ha tenido esta ley. No han sido tantas, no han sido tantas, así que tú digas, es una cosa que la que se publicó en 2007 es completamente diferente a la de 2021, pero sí hay algunas reformas que tú comentaste, Tere, doctora Tere, pero yo creo que aquí pues depende mucho de para quién esté el estudio, pero sí, yo te sugiero que en la Suprema Corte de Justicia, la página de la Suprema Corte de Justicia, hay un apartado que se llama normativa. En ese apartado de normativa te pone la opción de leyes federales, Ciudad de México, le pongas ahí, luego ahí te va a salir. Bueno, pones tú ya ley general y ya pones el nombre, te va a salir y te va a arrojar orden cronológico, una parte que se llama orden cronológico, y a su vez te pone el extracto de cada una de las reformas que ha tenido ese ordenamiento. Entonces yo creo que también ahí podría servirte mucho para que revises y ahí sí es, digamos que muy confiable la fuente, porque te sale de la publicación del Diario Oficial de la Federación, se hace un extracto de la reforma en concreto que tuvo ese ordenamiento, y creo que te puede ayudar muchísimo esa herramienta, no solo para esta ley, sino para las que tú en un momento dado requieras, y es completamente gratuita y entras al internet y ahí la encuentras. Y bueno, pues no sé, yo creo que ya para no cansarles más a quienes nos hacen favor de acompañarnos hoy, pues no sé tú con qué quieras también apoyarnos en concluir, mi querida doctora Tere. Muchísimas gracias, doctora Idalia. Y bueno, lo que usted comentaba en algún momento, esta ley es muy importante en este contexto de pandemia, y ya sí se ha pronunciado la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU Mujeres y UNICEF, en donde tienen pronunciamientos específicos para la pandemia, y en estos pronunciamientos destaca a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y creo que eso es muy importante, la aplicación de esta ley, como usted lo destacó. Muchísimas gracias. Pues en nombre del Museo de la Mujer, de su fundadora y directora, doctora Patricia Galeana, les damos las gracias por acompañarnos, a las personas que nos apoyaron también en las redes, y quienes nos acompañaron también por Facebook y también en el museo, por chat. Muchísimas gracias. Y pues este reconocimiento, doctora, el Museo de la Mujer le otorga el presente reconocimiento a la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, FEMU, como por su conferencia La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1 de febrero de 2021. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, directora. Muchísimas gracias, doctora, y pues muchas gracias, y por favor visiten nuestra página del museo, hay mucha información que compartir. Gracias. Gracias a ti, gracias a la doctora Patricia Galeana, como siempre, por darnos estos espacios y estas, pues bueno, siempre pendiente, ¿no? de estar vigentes en cuanto a la problemática que nos afecta a todas, ¿no? Y bueno, mi querida doctora María Teresa Ambrosio, qué gusto verte. Digo, qué lástima que por este medio, pero esperemos que pronto también haya oportunidad y que estemos todos muy bien. Por favor, cuidémonos mucho y pues nos vemos pronto, esperemos. Y muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.